Un saludo a todos. Hoy vamos a tratar el tema de la importancia de la oxigenación en una manera muy fácil de vivir más y de vivir mejor, una manera que no requiere de suplementos, que no requiere que gastes un centavo y que no requiere hacer un cambio de alimentación enorme, ni hacer dietas o privarte de cosas. Es algo a lo que la mayoría de nosotros tenemos acceso y que podemos irlo implementando gradualmente en nuestras vidas. Y está relacionado con el ejercicio aeróbico que nos hace vivir más y cómo usarlo para mejorar nuestra calidad de vida sin complicar las cosas. Te ayuda realmente para que tengas una buena salud. A mejor oxigenado está tu cuerpo, más sano vas a estar. Hoy en día es muy complejo cómo poder cambiar nuestra rutina por las exigencias diarias. Otra cosa es que escuchas que un alimento es bueno y al día siguiente te das cuenta de lo contrario. Realmente hay muy poca evidencia que nadie cuestiona. Piensa que tomó casi 100 años llegar a la conclusión indiscutible que fumar es malo. Era una costumbre fumar socialmente. Hoy en día sabemos que es mejor tener el cuerpo oxigenado. Esto lo hará más sano. Los ejercicios físicos, los deportes, los aeróbicos tienen una relación inversamente proporcional con la mortalidad. Esto significa que lo mejor que yo pueda manejar mi oxígeno es menos el chance de morirme por cualquier causa para tener una mejor calidad de vida. Aquí hay algunas estrategias para mejorar esto. Cómo hacer ejercicio. El oxígeno es esencial en la vida. El ejercicio es lo que nos permite conseguirlo. Todas las células de animales usan el oxígeno para transformar los alimentos que consumieron en energía. Y para explicártelo, es la forma como se transforma este oxígeno. Una mala oxigenación en tejidos va a impedir que produzcas la energía necesaria y a partir de los alimentos que consumiste. Así es como es un aspecto básico. Si no tengo el oxígeno suficiente en los diferentes tejidos de mi cuerpo, incluso la dieta más ideal me va a generar un déficit de energía. Me va a producir energía insuficiente. La transformación en energía que pasa a nivel enzimático en sus mitocondrias. Lo conocemos esto desde 1931 con el Dr. Warburg. Él es el personaje que hizo famoso el concepto de privar las células cancerígenas de glucosa, a lo que de hecho conocemos como el efecto Warburg. Los seres humanos tenemos mecanismos que sirven para medir nuestros niveles de oxígeno en las carótidas, que sirven para regular la velocidad a la que respiramos para oxigenar. Es por esto que se practica el masaje de las carótidas, que te sirven para disminuir los síntomas de alta presión arterial. También se usa el masaje carotideo para tratar de manejar sintomática las taquicardias supraventriculares, algo que todos experimentamos alguna vez. Es muy típico del latido acelerado, que tiene más que ver con nuestro estado de ánimo y con nuestro cerebro que el corazón en sí, a lo que puede ser un problema si sucede todo el tiempo, pero que la mayoría de nosotros tenemos alguna vez, en realidad, cuando experimentamos mucha ansiedad. Además, este masaje se usa para ver si tenemos hipersensibilidad a estos centros de medición de oxígeno, algo que quizás experimentaste alguna vez cuando te falta el aire o te mareas por usar una corbata o algo apretado. O por otro lado, completamente diferente a estos centros,
Cuando liberas esta tensión, la presión, ese flujo sanguíneo, se liberan serotonina, dopamina y endorfinas, causadas por esta liberación y porque vuelva el flujo sanguíneo a lo normal. Genera otro efecto estimulante dentro de los límites normales. Cuando respiramos, el oxígeno lo llevamos a nuestros pulmones, justamente para transportarlo a sangre y llevarlo hacia los tejidos, donde cada mitocondria de tu cuerpo lo usa para producir ATP, que es su moneda de energía. Este proceso tomamos oxígeno del aire que respiramos y exhalamos CO2, sino también parte del oxígeno que no pudimos aprovechar, aproximadamente un 21% del aire que se encuentra en los pulmones es oxígeno, y tenemos una cantidad razonable de un 16% del aire que sale es oxígeno. Tenemos una cantidad razonable cuando exhalamos, y esa es la razón por la que ves en las películas que alguien exhala en boca de otra persona bajo el agua para brindarle oxígeno. Si te ha gustado este contenido, de una manera muy simple de apoyarme es suscribirte al canal, y si no estás suscrito, a ponerle me gusta a este video. Espero que puedas aplicar estos consejos para que te sirva el contenido. Hasta pronto.